Ahora, para seguir construyendo aportes para el modelo de vida independiente como para el cambio social, pues queremos invitar a nuestro siguiente conferencista. Él es Antonio Centeno, que también se encuentra desde el país de España y se va a estar conectando con nosotros desde internet. Entonces, él es licenciado en matemáticas de la Universidad de Barcelona. También hace parte del Foro de Vida Independiente y Diversidad desde el año 2004. Además de eso, es miembro activo y fundador de la Oficina de Vida Independiente de la ciudad de Barcelona. También es responsable del proyecto de sexualidad, es responsable del proyecto de asistencia sexual.org y además de eso también hizo parte del grupo de trabajo que hizo la asistencia de servicio social municipal, también de asistencia personal, también en la ciudad de Barcelona. Esta conferencia pues tiene como nombre Conceptualización del modelo de vida independiente. Recibámoslo por favor desde acá, desde Medellín, con un fuerte aplauso. Hola, buenos días. Bueno, primero agradecer la invitación. Es un placer volver por Medellín, aunque sea virtualmente. Estuvimos por ahí en el año 2011, creo recordar. Y ya entonces encontré mucha gente con ganas de hacer cosas en la ciudad. Así que me alegro de que esa inquietud siga, ¿no? Bueno, yo compartiré un PowerPoint en la explicación para apoyarla, si es posible. Voy a intentar compartir pantalla, a ver si consigo. Perfecto, pues ya podemos empezar. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quería plantear es la cuestión de qué es ser dependiente, ¿no? Muchas veces se cataloga como una situación de dependencia cosas que en realidad son formas de autonomía minoritaria. Es decir, yo, por ejemplo, no camino con mis piernas, pero si tengo el apoyo de una silla electrónica como esta que se ve en la foto, pues me desplazo con toda libertad por toda la ciudad, o al menos siempre que no haya barreras arquitectónicas. Entonces, yo no estoy en una situación de dependencia, sino que esta aparece si no cuento con el apoyo necesario para mi forma de autonomía, porque cuando yo paso con esta silla, estoy decidiendo autónomamente a dónde voy, cómo voy, etcétera, ¿no? Por lo tanto, eso no es una situación de dependencia, es una forma de autonomía minoritaria. En lugar de desplazarme caminando, pues la hago rodando, pero es algo autónomo siempre que cuente con los apoyos que requiere esa forma minoritaria de autonomía, ¿no? Y lo mismo pasa con los apoyos humanos, ¿no? Con los asistentes personales que se convierten en nuestras manos, ¿no? Aquí hemos puesto una foto con una bota de vino. No es que me den de beber, sino que estoy bebiendo yo a mi manera, que es con las manos de mi asistente y mis decisiones, ¿no? No es un juego de palabras, al final es la diferencia entre vivir un objeto sobre el que intervienen o bien profesionales o bien gente con buena voluntad, la familia, etcétera, o ser un sujeto que toma sus propias decisiones sobre su cuerpo, sobre su vida cotidiana, ¿no? Entonces, si esas manos, en lugar de ser de mi asistente, pues son, no sé, de un familiar, pues aquí no tengo el mismo margen de libertad, de autonomía para decidir, ¿no? Y aunque la acción sea la misma, la situación es totalmente diferente. Por eso la asistencia personal y la asistencia tecnológica, como veíamos en el caso de la silla, son elementos que hacen posible una forma de autonomía minoritaria. Si no existen esos apoyos, esa forma de autonomía minoritaria se convierte en dependencia porque no se respeta esa manera diferente de hacer las cosas, ¿no? Y lo mismo ocurre con la figura del asistente sexual, que es idéntica a la asistencia personal, pero trasladada a las tareas que tienen que ver con el autoerotismo, con el conocimiento del propio cuerpo, el autoplacer, etc., ¿no? La única manera de que nuestros cuerpos sean nuestros en un sentido sexual y podamos conocernos y podamos saber qué nos gusta y cómo,
pues es también contar con este apoyo que responde a esta idea de que la forma de autonomía, de hacer las cosas con las propias manos, perdón, con las manos de otra persona y nuestras propias decisiones, pues eso es autonomía si contamos con los apoyos y solo se convierte en dependencia en caso de que esos apoyos no estén disponibles. Entonces, a la hora de organizar estos apoyos, ¿no?, hemos ido aprendiendo cosas a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Y es muy importante pensarlo a la hora de hacer políticas públicas, ¿no? En general, cuando hay algún tipo de servicio o algún bien o servicio que se dirige al conjunto de la población, por ejemplo, la vivienda o el transporte, la educación, sabemos que lo que funciona muy bien es trabajar para que este servicio general sea inclusivo, es decir, que disponga de suficientes herramientas para atender a cualquiera, sea como sea. Funciona muy bien porque eso hace más robusto el derecho de las personas con discapacidad funcional a ejercer ese derecho y además genera, se convierte en un motor de transformación social que mejora ese ámbito para el conjunto de la población, ¿no? La educación, cuando es inclusiva de verdad, cuando puede atender a todo el alumnado, sea como sea, pues es una educación mejor para todos, tenga diversidad funcional o no. Y lo mismo podemos decir del transporte, de la vivienda, del urbanismo, etc. Por lo tanto, ese proceso de convertir los servicios generales en inclusivos, hemos aprendido que robustece, hace más fuerte los derechos de la minoría y además transforma mejorando para todo el mundo. En cambio, cuando la estrategia ante un servicio general es crear otro especial solo para un grupo que tenga ciertas características, ¿no?, pues ya sea el transporte, la vivienda, etcétera, hemos aprendido que con el tiempo eso que al principio parece parte de la solución, pues se acaba convirtiendo en parte del problema porque nos acaba situando en una especie de galaxia paralela al resto de la sociedad y sin convivencia pues no hay conocimiento mutuo, no hay empatía y es muy difícil que la sociedad se organice para recoger toda su diversidad si una parte de ella está apartada de las principales dinámicas sociales, ¿no? Entonces, la escuela especial, el transporte especial, las residencias, bueno, todo ese tipo de respuestas hemos aprendido que a medio y largo plazo pues acaban siendo el problema en lugar de la solución, ¿no? Y luego existen otro tipo de servicios específicos, que es diferente, especial, son servicios que no son para toda la población, como la asistencia personal. La asistencia personal no se ofrece a toda la población, sino solo a aquellas personas que tenemos una forma de autonomía minoritaria, que explicaba antes, que consiste en hacer las cosas con las manos de otra persona y nuestras decisiones. La asistencia personal, un intérprete de lengua de signos, pues claro, solo para aquella persona que habla lengua de signos, un asistente sexual, etcétera, ¿no? Son servicios que lo que hacen es atender esa individualidad, esa diferencia, para que la persona pueda participar en todos los ámbitos sociales, siempre en ese marco de que los servicios generales sean inclusivos, ¿no? Entonces, los servicios específicos, junto con los servicios generales inclusivos, generan ese marco de transformación social, mientras que las dinámicas de crear servicios especiales, pues sabemos que acaban perpetuando esa diferenciación, ese submundo donde los derechos quizá llegan a estar en papel, pero nunca llegan a ejercerse de verdad. Entonces, un ejemplo que quería explicar de la ciudad de Barcelona es la Oficina de Vida Independiente de Barcelona. La Oficina de Vida Independiente somos un grupo de personas con diversidad funcional. Todas tenemos una valoración del máximo grado de necesidad de asistencia diaria, es decir, digamos que no somos casos fáciles, entre comillas. Y en el año 2006 empezamos un proyecto piloto con el Ayuntamiento de Barcelona a propuesta de este grupo que nos autoorganizamos y presentamos el proyecto. El Ayuntamiento estuvo de acuerdo, bueno, después de negociar y de acordar cómo lo haríamos. Y la novedad principal que tenía el proyecto era que se iba a asignar a cada persona las horas que necesitaba para hacer vida independiente, es decir, para vivir sin depender ni de la familia ni tener que estar encerrado en una institución, ¿no? Y había pues quien necesitaba 3 horas
al día y había quien necesitaba 10 y había quien necesitaba 14. Cada uno lo que necesita, ¿no? No hay un tope hasta aquí, no. Lo que hay es individualización de manera que cada uno recibe lo que necesita. Eso, al final, cuando se hace la media, es muy sostenible, resulta económicamente menos costoso que encerrarnos en instituciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en Barcelona, haciendo números, este proyecto piloto del que hablo, al ayuntamiento le cuesta 2.800 euros al mes por persona, frente a los 3.200 que les cuesta encerrarnos en una residencia, ¿no? Es decir, que haciendo las cosas mejor, permitiendo ese ejercicio de derechos, porque tienes los elementos para ejercer esa forma de autonomía minoritaria y tener una vida propia, una vida independiente, el gasto que requiere es menor que el de encerrarnos en una institución, ¿no? Comparado también con otros servicios profesionales, como el servicio de ayuda a domicilio, que es un servicio en el que tú no eliges quién te asiste, ni qué horarios, ni nada. Entonces, tú te tienes que adaptar al servicio, ¿no? Te viene alguien que tú no conoces y a lo mejor que tú no quieres que esté allí y toca tu cuerpo y entra en tu casa y bueno, esto que para nosotros no es un apoyo, para nosotros es una forma de violencia institucional, al ayuntamiento le cuesta 20 euros cada hora y en cambio la asistencia personal autogestionada, sin cobrar menos que estas personas, pero eliminando toda la intermediación, ¿no? de empresas y demás, autogestionándonos nosotros, sale a 12 euros la hora, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos explicando no es una quimera que puede ser bonita, pero que no es realizable desde un punto de vista económico, sino que ya acumulamos experiencia de que realmente a nivel económico también es más eficiente que los otros servicios profesionales, ¿no? Entonces, descartados los otros servicios profesionales que para nosotros son violencia, lo que nos queda son los servicios no profesionales, ¿no? Al final, con lo que cuenta el Estado muchas veces es con que las mujeres de la familia se ocupen de las cosas, ¿no? Y ya decía Antonio Machado que era de necios confundir valor y precio. Digo porque, claro, en los Excels de las administraciones a lo mejor no sale ningún cargo por esa atención, pero existe. El hecho de que esas mujeres no tengan una vida propia, estén atadas a esos cuidados obligatorios y forzosos, pues hace que también a nivel económico sea diferente, que la persona viva restringida a su domicilio sin libertad para hacer cosas, también tiene consecuencias económicas. Cuando los sociólogos estudian eso, con una metodología que se llama el retorno social de la inversión, es esto que tengo apuntado en la pantalla como es ROI, resulta que han llegado a la conclusión de que por cada euro que la administración invierte en asistencia personal, hay un retorno social de 3 euros de valor. Es decir, cuando se pone valor a esas vidas, a toda esa actividad que podría existir y que no existe por culpa de los cuidados forzosos, pues resulta que la asistencia personal también es muy eficiente, ¿no? Tenemos una sociedad más rica si tenemos en cuenta no solo los numeritos que comentaba antes, que también son favorables, pero que cuando tienes en cuenta todo, pues aún es mucho más fuerte la diferencia entre un modelo y el otro, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esta primera parte que explicaba es decir, bueno, tenemos el conocimiento técnico y las herramientas técnicas para poder hacer políticas públicas que permitan a todas las personas, por mucha necesidad de asistencia que tengan, hacer vida independiente sin que eso sea insostenible económicamente, todo lo contrario, sea un motor de generar economía social muy potente. Entonces, claro, tenemos las herramientas, pero luego nos hace falta el software, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? A lo mejor, si tú no sabes que existe el mundo y tienes una furgoneta, solo la usas para dormir y quedarte allí donde estés, ¿no? Y este es el problema de lo simbólico, ¿no? Que tenemos por delante, la imagen, ese mundo que se crea desde el arte, desde los medios de comunicación, que dicen que es la diversidad funcional, ¿no? Porque claro, como aún estamos muy en esos mundos paralelos de las cosas especiales, de las residencias, de estar encerrados en casa sin apoyos suficientes, no hay convivencia, pues somos bastante extraterrestres para mucha gente, ¿no? Entonces, quien no tiene una experiencia directa, cotidiana de lo que es la diversidad funcional, pues asume de manera natural que la diversidad funcional es aquello que nos enseña, pues eso, el arte, la cultura, los medios de comunicación. Y ahí tenemos un problema muy grave, ¿no? Primero de infrarrepresentación.
en la primera, entonces es para ver si de pronto podemos irla pasando. Pues voy a intentar. Voy pasando diapositivas súper convencido. A ver, voy a probar. Estamos en la primera. Si hago así, no estamos en la segunda. No está la segunda. Sigo en la primera. Ay, Dios, qué. Espera, que he visto una cosa. A ver. Qué desastre. Ay. Pues. Pues no sé qué hacer. Claro. A ver. Voy a probar una cosa. A ver, ahora se ve. Ahora se ve la segunda. Vale, bueno, la pongo un momentito. Uy, qué pena. Bueno, esta segunda era un esquema sobre lo que explicaba de los diferentes tipos de servicio. Los servicios generales inclusivos, que eran la mejor manera de garantizar los derechos de la minoría y al mismo tiempo de transformar positivamente el ámbito para el conjunto de la población, en contraste con los servicios especiales, pues que hacían unos derechos más endebles, porque siempre estar aislado de los demás hace que tus derechos, ya tenemos la experiencia de que están sobre el papel, pero luego no están en la realidad, y además pues no sirve para transformar socialmente para el resto de la población, y luego los específicos, los dirigidos a formas de autonomía minoritaria, como la asistencia personal o el intérprete de lengua de signos o la asistencia sexual, que tienen que ver con esa forma de autonomía minoritaria y que con ese reconocimiento de la diferencia, esa manera diferente de hacer las cosas, se hace posible la participación en todos los ámbitos sociales, que en ese marco de servicios generales inclusivos pues permite la convivencia y por lo tanto permite pues avanzar en el conocimiento mutuo y avanzar en esa empatía necesaria para construir un mundo para todo el mundo. No sé si ahora se ve la tercera. ¿Se ve la tercera? ¿Se ve? No oigo nada. Vale, la voy a ampliar un momentito. En esta tercera estaba hablando de la experiencia concreta. Uy, qué desastre. Un momento. Que a veces parezco tetrapléjico. A ver. Este botoncito. Aquí. Ahora. Se ve la tercera. ¿Sí? Bueno, en esta tercera intentaba explicar la experiencia de Barcelona, que empezó en 2006, y que a partir de esa autoorganización de las propias personas con deseo funcional y el apoyo económico del ayuntamiento, pues ha generado un servicio que es eficiente, en primer lugar, porque atiende individualmente a cada uno. Voy a intentarlo, que aquí ha ocurrido algo raro. A ver aquí. Ahora sí. Vale. Un último intento. A ver. Es que aquí le he dado algo que no sé qué era. Eso sería casi inteligente. ¿Se ve la tercera ahora? Sí. Vale. Bueno, parece que ya sé cómo va. Vale. Pues la tercera intentar explicar esta experiencia de Barcelona, porque a veces cuando hablas de vida independiente, pues a mucha gente le parece bien, pero dice, bueno, pero eso debe ser demasiado caro, no nos podemos permitir esto. Bueno, eso es un mito, es una idea preconcebida, un cliché que cuando nos hemos dado la oportunidad de tener experiencia concreta, se ha demostrado que no es así, que comparado con otros servicios profesionales, pues la asistencia personal es más eficiente, no solo desde el punto de vista de los derechos, sino que además también desde el punto de vista económico, ¿no? Hacía la comparación, por ejemplo, de cuánto le cuesta a la administración encerrarnos en una institución, que le cuesta 3.200 euros al mes, y en cambio la asistencia personal de media son 2.800 euros al mes. Y el servicio de ayuda a domicilio, que consiste en que alguien que tú no has elegido viene a tu casa cuando tú tampoco has elegido el horario,
que para nosotros, como explicaba, eso es una forma de violencia más que un apoyo, pues al ayuntamiento le cuesta alrededor de 20 euros la hora, y en cambio la asistencia personal, sin cobrar menos los trabajadores, simplemente eliminando la intermediación empresarial, pues sale por 12 euros la hora. Y que además, aparte de los servicios profesionales, los no profesionales, digamos, esos cuidados de los que se ocupan fundamentalmente las mujeres de la familia, que decía pues que a lo mejor no aparecen como gasto en las cuentas de la administración, pero tiene un valor social evidentemente y económico, ¿no? Todo eso, toda esa inacción social se puede también cuantificar a nivel económico. Cuando esto lo hacen los sociólogos utilizando esta técnica que explicaba del Social Return of Investment y el retorno social de la inversión, y les daba un resultado de que por cada euro que invierte la administración en asistencia personal, el retorno social tiene un valor de 3 euros. Con lo cual, cuando ponemos en valor esas vidas, tanto de las personas con discapacidad funcional como de las mujeres fundamentalmente que hacen esa asistencia forzosa, pues cuando ponemos eso en valor, aún es más eficiente el modelo de vida independiente. Entonces, bueno, lo que explicaba con esto es que la opción de vida independiente tiene herramientas para hacerlo posible. Hemos experimentado con ello y sabemos que funciona y que es eficiente y que es sostenible y que es más eficiente que otros recursos profesionales, ¿no? Y que sirve para cambiar ese modelo social en el que las mujeres de la familia se ven restringidas en sus vidas por verse forzadas a unos cuidados ante, digamos, la falta de otros recursos, pues sabemos cómo hacerlo técnicamente, ¿no? Entonces quería pasar a la siguiente parte. Se ve ahora la diapositiva con estos muchachos tan guapos. Bueno, voy a pensar que se ve la diapositiva. Decía que aparte de las herramientas, necesitamos también el software para hacer servir esas herramientas, ¿no? Se ponía el ejemplo de que si alguien, por ejemplo, tiene una furgoneta, pero no sabe que hay un mundo allí fuera, pues a lo mejor no viaja con la furgoneta, ¿no? Se la usa solo para dormir o no sé. Entonces, lo que ocurre con la representación de la diversidad funcional en los medios de comunicación, en la cultura, en el arte, es que primero hay una infrarrepresentación, ¿no? Hay muchas menos personas con diversidad funcional en esos ámbitos de las personas que proporcionalmente somos en la población, ¿no? Y luego, cuando esa representación, siendo escasa, además es muy estereotipada, muy polarizada, solo se muestran los dos extremos, o bien alguien con muchos problemas que da mucha pena o que está muy amargado y que se quiere suicidar, ¿no? Por ejemplo, Ramón Sampedro, aquí en España, con la película Mar Adentro, es la película más premiada de la historia de los Goya, que es el premio de cine más importante en España, ¿no? Y si no es eso, pues, o One Million Dollar Baby, de Clint Eastwood, ¿no? La misma mirada. Y si no es el otro extremo, de gente que hace cosas increíbles, ¿no? Que, bueno, que son inspiradores para los normales, y claro, en medio, que es donde nos movemos la inmensa mayoría, pues no hay una representación de lo que es vivir con diversidad funcional, ¿no? Entonces, bueno, esto, saliendo de este punto de partida, todo es un poquito más difícil, ¿no? Y luego hay una cuestión importante dentro de esa representación en los medios de comunicación y en la cultura en general, que tiene que ver con la asexualización de las personas con diversidad funcional, ¿no? O sea, esa representación que es escasa y que es muy estereotipada, además, siempre es muy asexuante, ¿no? Siempre se presenta a las personas con diversidad funcional como seres asexuales. Entonces, claro, en el momento en que se nos visualiza como asexuales, se nos asocia inconscientemente, directamente, a ser como niños, ¿no? Y cuando piensas a alguien como un niño, te parece natural, te parece normal que dependa de la familia, ¿no? Y entonces ahí hay un círculo vicioso, ¿no? Esa infantilización hace que parezca normal que se tenga que ocupar de ti la familia, si no está la familia, pues que estés en una institución, ¿no? Y si estás en una institución donde no tienes intimidad, no tienes libertad, pues se considera normal que seas asexual, ¿no? O que te comportes asexualmente. Entonces ese círculo hay que romperlo, por eso hay hablamos de que a nivel simbólico, aparte de las herramientas técnicas, en esa representación cultural de la diversidad necesitamos un proceso de sexualización de la diversidad funcional, ¿no? Porque
las ideas de libertad y de intimidad son básicas, ¿no? Para que haya ese deseo de tener una vida propia, para tener ese deseo de crear herramientas sociales que permitan hacer esa vida independiente, esa vida propia. Y dentro de esto, dentro de este cambio cultural, ¿no? De pensamiento, de valores, es importante el lenguaje. Habrán notado que yo utilizo diversidad funcional, no digo discapacidad, y no es un cambio de palabra, es un cambio de concepto, ¿no? Cuando hablamos de diversidad funcional, lo importante es que ya no estamos hablando de capacidades, si son muchas o pocas o regulares, sino que lo que decimos es, esto es una cuestión de diversidad humana, somos diferentes, tenemos una forma minoritaria de funcionar y eso requiere unos elementos sociales concretos que tienen que estar disponibles, ¿no? Pero no hablamos de las capacidades, porque al final, cuando se dice que la discapacidad es el resultado de la interacción entre la persona y el medio social, pues muy bien, pero luego quien lleva la etiqueta, quien lleva el carnet de discapacitado, siempre es la persona. No se le da un certificado de discapacidad a una ciudad o a un autobús o a un restaurante, ¿no? Por tanto, en nuestra opinión hay que salir del eje de la capacidad e irnos al eje de la diversidad, ¿no? Y no se trata de cambiar una palabra por otra, sino de darle vueltas e intentar cambiar el pensamiento, ¿no? Porque por mucho que tengamos las herramientas, si no conseguimos que la gente con diversidad funcional haga suyo, ¿no? Esa idea de que su vida es suya y que el problema no está en ella, sino que el problema está en el medio social, que no es realista, no está pensado para todas las formas de funcionar, pues entonces será muy difícil que se puedan, digamos, implementar de manera generalizada los sistemas de vida independiente. Es todo un cambio de pensamiento, ¿no? De la normalidad a la diversidad, de pensar que hay alguien que puede ser autosuficiente, a asumir que todos somos interdependientes, ¿no? La gente que cree que no necesita de los otros, resulta que cada vez que se bebe un vaso de agua, detrás de ese vaso de agua hay miles de personas que lo hacen posible. Y no hablemos de la comida, la ropa, en fin, todo, ¿no? Al final, todos aportamos y todos recibimos de la comunidad, ¿no? Y cambiar ese eje de dónde situamos el problema. Dejar de situarlo en la persona es como es, nunca en un problema, y situar el foco en una sociedad que no es realista y que excluye a las minorías que funcionan de otra manera, ¿no? Y romper con esa dinámica clásica de que hasta que no demuestras, hasta que no eres capaz de unas ciertas capacidades, ¿no? Que se te intentan inculcar a base de rehabilitación o lo que haga falta, no puedes participar en todos los ámbitos de ciudadanía, ¿no? Entonces, si consigues rehabilitar, participar, entonces considera que tienes una vida digna, ¿no? Esto es una trampa porque aquí no hay elementos para hacer ese recorrido, ¿no? Entonces lo que decimos es que en el cambio de mirada hay que darle la vuelta, ¿no? Es decir, la dignidad ya la tenemos de entrada. Todos los seres humanos tenemos la misma dignidad. Es lo único en lo que somos totalmente iguales. Asumiendo esa misma dignidad, tiene que haber los elementos para participar plenamente como ciudadanía, ¿no? Y en ese ejercicio de la ciudadanía seguro que surgirán capacidades. Seguro que si puedes participar en la educación, en el trabajo, en la cultura, en la política, seguro que todo ese proceso saldrá la capacidad, pero la capacidad es el fruto, el resultado, no puede ser nunca el requisito previo, ¿no? Esa es la gran trampa, digamos, que aún atenaza el poder avanzar en las políticas de diversidad funcional. Ya como último, simplemente señalar que esta lucha de la diversidad funcional no es algo desconectado de otras luchas, ¿no? Todo el eje de opresión del sexismo está muy ligado. Todo que permite mantenernos en la situación que tenemos tiene que ver con que se cuenta con que las mujeres de la familia van a estar ahí haciendo esos apoyos que no hace la administración, ¿no? Entonces, todo lo que avancemos en luchar contra ese eje de opresión del sexismo nos va a ayudar a avanzar en el eje de opresión del capacitismo, ¿no? Que es el que hablamos de excluir a las minorías con una forma de autonomía minoritaria. Las personas con diversidad funcional, más fácil va a ser que se rompa esos roles de obligatorios que ahora hay para las mujeres, ¿no? En fin, creo que es importante situar toda esta lucha en conexión con las demás, ¿no? Porque están conectadas realmente y porque esta conexión nos va a dar más coherencia y más fuerza a la hora de transformar socialmente todo lo que necesitamos. Y en principio lo dejaría aquí.
¿Hay alguien ahí? A continuación, le damos paso nuevamente a nuestra compañera Maricruz, quien es la moderadora de este panel. Gracias, Daniela. Don Antonio, buenos días todavía, ¿cómo está? Vamos a transmitir inicialmente 2 preguntas. Una, ¿cómo hacer esos servicios institucionales basados en los diseños universales? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Cómo garantizar que desde la atención institucional, las políticas públicas, se tengan en cuenta los diseños universales? ¿Cómo ha sido la experiencia desde la Federación de Vida Independiente? Bueno, ahí existe la lucha jurídica, hay que organizarse para poder hacer una lucha jurídica. Cuando las leyes no se cumplen, pues hay que poder ir a tribunales y eso es costoso y es difícil, hay que organizarse para hacer esto posible, ¿no? Y luego hay que intentar tener la mayor incidencia política posible, ¿no? Y esto pasa también por intentar tener la mayor participación directa posible. Todo esto es complicado, ¿eh? En España tenemos unas leyes que tienen unos textos que no están mal, pero nunca se cumplen y además nunca hay consecuencias para nadie por el hecho de que no se cumplan, ¿no? Por lo tanto, bueno, claro que se avanza, por supuesto, pero no, digamos, no al ritmo que en otras cuestiones y siempre como fuera de la ley, ¿no? En el ámbito de la diversidad funcional no existe el imperio de la ley. Entonces, por eso digo, yo creo que habría que poner el foco en la autoorganización para poder hacer lucha jurídica. Antonio, y para finalizar, ¿cómo podemos hacer una diferenciación entre esos servicios específicos para población con discapacidad y esos servicios especiales sin que se trascienda esa línea de la segregación? Bueno, la cuestión principal es quién toma las decisiones. Cuando yo me pongo un pantalón, la acción es la misma. Si me la pone alguien que viene del ayuntamiento y que yo no he elegido, a que si me la pone mi asistente personal, pero la situación, como explicaba, es totalmente diferente. Yo tengo que poder tomar todas las decisiones. Primero decidir quién me asiste, cuándo, dónde, para qué, cómo. Si yo puedo tomar todas esas decisiones, pues seguro que el recurso va a ser mucho más útil para que yo pueda ejercer mi autonomía y tomar decisiones sobre mi cuerpo y mi vida cotidiana. Si lo que se pretende es que yo me adapte a un servicio en el que se ofrecen X cosas y yo tengo que intentar encajar, pues este es el peor de los caminos, ¿no? Se trata de desplazar el centro de decisiones que habitualmente ha estado o en los profesionales o en la familia, trasladarlo a la persona. La persona tiene que poder tomar todas las decisiones que corresponden a su esfera personal, poder elegir sus asistentes para hacer qué, cuándo y cómo, y la administración tiene que dar el apoyo de financiar pues lo que cuesta ese apoyo, pero las decisiones no corresponden a la administración. Don Antonio. Y por último, una conclusión de su ponencia y una invitación para la promoción de la vida independiente en las personas con discapacidad. Pues bueno, yo creo que tenemos elementos para hacerlo posible. Como digo, tenemos experiencias concretas, en España algunas, pero en otros países de Europa también otras. Hay experiencias concretas de las que tomar nota para saber que es factible. Tenemos un marco jurídico que es la Convención de Naciones Unidas y la observación número 5 sobre el artículo 19, que detalla qué es la asistencia personal y cómo deben desarrollarse las políticas públicas para hacerlo posible. Y tenemos también, incipiente, pero hemos comenzado también intentos de hacer ese cambio cultural. Yo creo que además del cambio en los apoyos materiales, hay que ir trabajando al mismo tiempo ese cambio cultural. Si no cambiamos la manera que hay de mirarnos, de valorar nuestras vidas, creo que ningún apoyo material acabará siendo nunca suficiente, ¿no? Entonces hay que trabajar las dos cosas en paralelo, un cambio cultural y un cambio en el tipo de
de apoyos para poder hacer vida independiente. Gracias, Antonio, por su participación en el Seminario Internacional de Acercamiento a la Vida Muchas Independiente.